la cordial bienvenida a este webinar denominado El impacto de la inteligencia artificial en los negocios, oportunidades, retos y su ventaja competitiva. En esta ocasión me acompaña Alejandro Marín y tenemos una invitada especial, Guadalupe Carmona Arroyo, quien leeré brevemente su trayectoria. Guadalupe Carmona Arroyo es licenciada en matemáticas y estudió la maestría y el doctorado en inteligencia artificial en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Ha sido docente de matemáticas y programación a nivel universitario y actualmente desarrolla ciencia de datos, modelación y aplicación de inteligencia artificial en el ámbito social, ambiental y económico en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en el Estado de Hidalgo. Cuenta con certificaciones en análisis de datos y ciberseguridad. Además, en 2023 fue reconocida con el premio Sofía Kovalevskia, que otorga la Sociedad de Matemáticas Mexicana. Sus áreas de interés incluyen matemáticas aplicadas, ciencia de datos e inteligencia artificial. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, buen día a todos. Lamentablemente, en esta ocasión no nos pudo acompañar Alejandro Platas por un tema personal, pero sin duda, con esta invitada especial, Guadalupe Carmona, estaremos teniendo un webinar de calidad, como siempre lo hemos tenido en Russell Bedford, México. Vamos a entrar a materia, mi estimado Alex. Tenemos muchos temas que tratar. Este tema de inteligencia artificial aplicado a los negocios es un tema que es muy importante. Obviamente es un tema que ha tenido mucha importancia y va a tener en el futuro. Primeramente, entrando en materia, me gustaría hacerle la primera pregunta a nuestra invitada, que nos platique qué es inteligencia artificial. Claro. Bueno, inteligencia artificial tiene muchas definiciones, pero yo les podría decir que la inteligencia artificial es una subárea de las ciencias de la computación que se encarga de simular comportamientos inteligentes, ya sean inspirados en el ser humano o en el comportamiento de algunas otras especies, por ejemplo, de animales o de colmenas de animales, de humanos y demás. Como parte de la inteligencia artificial existen diversas ramas de las que ya hablaremos más adelante, pero esa es una definición que yo podría darles, la imitación del comportamiento del ser humano o del comportamiento de la inteligencia. Incluso hay analogías de cómo se comporta el cerebro para realizar procesos de inteligencia artificial que son conocidos como redes neuronales y de las que ya hablaremos un poquito más adelante. Muchas gracias, Guadalupe. Aquí les ponemos un ejemplo muy sonado en el año 97. Recordemos que Deep Blue, un proyecto de IBM, se dio a conocer que esta inteligencia artificial venció en ajedrez al campeón mundial. Recordarán que esto fue un boom. Oye, ¿cómo una inteligencia artificial venció a este campeón de ajedrez? Y pensamos que en ese momento, pues realmente inició el tema de la inteligencia artificial. Pero entendemos que esto no fue así, Guadalupe. Platícanos un poco más, ¿cuándo inició realmente la inteligencia artificial? Claro, em, el término inteligencia artificial fue acuñado por primera vez en 1956 por el científico John McCarthy. Sin embargo, bueno, él hacía referencia a que existía la inteligencia artificial como un área de estudio, haciendo simulación, como ya les mencioné, de los procesos inteligentes del ser humano. Sin embargo, hay registros de que la primera red neuronal se programó alrededor de los años 40. No existe ese nombre registrado, red neuronal, pero si nos pusiéramos a analizar los documentos en los que se propuso por primera vez algo similar a una red neuronal, fue alrededor de los años 40.
Luego, bueno, eso les mencionaba que en el 56 fue la primera vez que se acuñó el término como lo conocemos ahora, inteligencia artificial, pero eh, a partir de allí se empezaron a hacer muchas, pues, nuevos aportes a esta área y, por ejemplo, en los 70 se creó el primer lenguaje de programación que tomaba eh, como se me fue la palabra, es programación lógica, o sea que se inspiraba en la lógica del ser humano y en la lógica matemática para crear un lenguaje de programación. Entonces, yo podría decirles que a partir de los 50, 60, existe como tal ya la inteligencia artificial y bueno, sin duda ha ido modificándose bastante lo que conocemos como IA actualmente. Muchas gracias. En la siguiente lámina me gustaría ya entrar un poquito más a los avances recientes. Estos 5 conceptos principalmente son los que me gustaría que desarrollaras, Guadalupe. Son los 5 conceptos que entendemos son los avances recientes que conocemos en materia de IA o inteligencia artificial. Por ejemplo, en cuanto a redes neuronales, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, justamente como mencionaba hace rato, la inteligencia artificial toma como inspiración los comportamientos biológicos e inteligentes del ser humano. Pues resulta que nosotros en nuestro cerebro tenemos algo conocido como redes neuronales o neuronas. Estas neuronas se interconectan entre sí para mandar señales al cuerpo. Cuando nosotros movemos el brazo, cuando vemos luz, cuando tenemos ciertas emociones, nuestras neuronas en el cerebro se activan o desactivan dependiendo de los impulsos que estemos recibiendo nosotros. Entonces, una red neuronal artificial, que es la base de la inteligencia artificial, pues toma esta inspiración. Lo que hace es que a partir de ciertos valores de entrada, realizamos un proceso y luego obtenemos una salida. Eso a grandes rasgos. Nos sirven estas redes neuronales para hacer algo que se llama aprendizaje máquina. El aprendizaje máquina trata de que las computadoras aprendan. ¿Cómo vamos a aprender? Pues básicamente se entrena a las computadoras con mucha información previa. Digamos un ejemplo muy sencillo. Eh, Nosotros le mandamos a la computadora muchas imágenes de perros y gatos. Entonces lo que queremos es que en un futuro, después de este entrenamiento, la computadora sea capaz de que si yo le agrego una nueva imagen, se la presento, la computadora sea capaz de identificar si yo estoy hablando de un perro o un gato. Ese es un ejemplo muy sencillo. Obviamente las aplicaciones van un poco más allá de imágenes de perros y gatos, aunque también es una de las aplicaciones. Pero en el trasfondo usualmente se encuentran lo que son estas redes neuronales. Se hacía, estaba yo leyendo en un artículo que se hacía una similitud, por ejemplo, al cerebro de una persona menor, de un recién nacido, por ejemplo, cómo lo vas tú desarrollando conforme va pasando los años, ¿no? Que le vas enseñando a leer, lo vas enseñando al tema de conocer los animales, etcétera. Igual de cómo vas haciendo el tema de crecimiento del cerebro de una persona recién nacida hasta que ya obviamente va siendo un adolescente, un adulto, que se puede ir dando una símil de crecimiento a una red neuronal. ¿Es esto cierto? Sí, justamente, como decía, es muy inspirado en cómo nosotros vamos aprendiendo. Nosotros aprendemos los colores, las letras, a sumar, a hablar, incluso y a caminar con base en entrenamiento y error, ¿no? Entonces, nos equivocamos muchas veces. Al principio, cuando aprendemos a caminar, nos caemos muchas veces. Pues en una red neuronal de trasfondo hay algo similar. Es entrenar a la red para que aprenda y después, ya que está bien entrenada, pues podamos obtener resultados. Muy bien. Nada más para conocimiento de todos los invitados, estamos abarcando los términos generales para que podamos llegar al término de cómo se puede aplicar a los negocios. Es importante conocer todos los términos de negocios y generales de cómo están los conceptos de inteligencia artificial aplicadas.
para que sea mucho más claro cómo puede aplicar al tema de negocios. Por favor, Alex, cualquier interrupción con toda confianza, y aprovecho también a comentarles a todos los participantes e invitados, cualquier duda que tengan, también puedan hacerla vía chat. La podemos ir respondiendo conforme vaya transcurriendo o al final del webinar, dependiendo del tipo de pregunta que vayamos teniendo. ¿Qué nos puedes platicar, Guadalupe? Regresamos, si quieres, a la página anterior, perdón, Alex, de las redes convolucionales, Guadalupe. Bueno, en sí, algo que puedo mencionarles de estos 5 términos que vemos aquí en pantalla es que todos están relacionados con el aprendizaje máquina. Es decir, todos son diferentes maneras en que nosotros podemos hacer que las computadoras generen conocimiento o aprendan. Em, las redes convolucionales son una manera, están relacionadas con las redes neuronales con un grado más de complejidad. Por ejemplo, eh, son capaces de, bueno, existe algo en las redes neuronales, hay formatos muy sencillos en los que hay pocos niveles, en los que las entradas y las salidas se obtienen de manera muy rápida, pero las redes convolucionales son un poquito más complejas que las redes neuronales, simples y pueden ser aplicadas a una gama más amplia de datos. Aquí es donde ya podemos tener a lo mejor datos como de video, que son un poco más complejos, y en los que después podemos, de los que podemos sacar información y obtener información relevante de estas redes. Tienen muchas capas en medio. ¿Qué significa? Que análogamente a lo que les mencionaba de las neuronas del cerebro, pues nosotros no tenemos solamente 3 o 4 neuronas, son cientos de neuronas. Entonces las redes convolucionales hacen más referencia a un sistema un poco más complejo, más parecido a lo que sería el ser humano, y sirven para cosas un poco más complejas. Si hablamos de los otros 3 términos, como lo sería el transfer learning, que es la transferencia de aprendizaje, pues básicamente estamos hablando también de el aprendizaje máquina, pero que la información que obtenemos es después reutilizada para generar o para entrenar otra vez a las computadoras. A lo mejor suena un poco técnico, pero básicamente es como cuando yo tengo un conocimiento muy bien aprendido y aplicado, ese conocimiento lo utilizo para generar nuevas propuestas de conocimiento. Eso tiene que ver con el aprendizaje de transferencia. Y, por ejemplo, después hablamos aquí de la IA generativa. Los modelos multimodales son básicamente otra vez aprendizaje máquina, pero los modelos multimodales tienen que ver con que nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de datos, lo que a ustedes se les ocurra: imágenes, videos, sonido, una tabla de bases de datos de Excel, un audio de WhatsApp, etcétera. Entonces, a eso hace referencia a lo de los modelos multimodales, otra vez aplicados a lo que sería el aprendizaje máquina y la inteligencia artificial. Y bueno, eh, por último está la IA generativa. La IA generativa se me hace tremendamente interesante porque mm, básicamente lo que estamos haciendo es que la IA nos está entregando conocimiento nuevo con base en la experiencia de su conocimiento. Entonces, por ejemplo, la IA generativa es capaz de generar imágenes. Hace rato platicábamos antes, fuera de cámaras, de cómo se generan las imágenes de las inteligencias artificiales. Esto es IA generativa. ChatGPT, que es capaz de generar desde una frase hasta un resumen, un ensayo, una imagen y demás. Entonces, otra vez, todas estas herramientas involucran lo que es el aprendizaje máquina, pero en diferentes contextos, en diferentes grados de complejidad y en diferentes aplicaciones. Más adelante platicaremos de la inteligencia artificial generativa, que también es un tema muy, muy relevante y obviamente es el que realmente va a tener una revolución de aquí en adelante. Así que lo tocaremos ahorita de manera
lo vamos, digamos, a suspender para platicarlo más adelante. Pasamos a la siguiente lámina, Alex, que es un tema también que me gustaría tener eh, amplios comentarios de Guadalupe. ¿Y cuáles son las aplicaciones empresariales? Aquí estamos poniendo 6 ejemplos de 6 sectores de la banca, finanzas, analítica empresarial, valores, medicina y defensa. Sabemos que actualmente ya existe aplicaciones empresariales de la inteligencia artificial. Por ejemplo, recordemos que llegamos a algunas aduanas, por ejemplo, en Estados Unidos. Llegamos, presentamos el pasaporte y en materia de defensa y automáticamente hacen un reconocimiento facial para ver si somos los que están directamente en la visa y si no, pues obviamente tenemos ahí un tema de restricción o si nos dejan pasar. Esto es una inteligencia artificial. O por ejemplo, en el tema de la banca, pues checan si realmente estamos candidatos o no de préstamos. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué es lo que tú conoces respecto a estas aplicaciones empresariales? Estos son unos ejemplos que yo quise comentar de manera general. Sin duda, tú conoces muchos. ¿Qué nos puedes platicar, Guadalupe? Bueno, justamente, no sé si les ha pasado o ha intentado hacer ahorita, bueno, creo que antes el proceso de creación de una cuenta bancaria era un poco compleja porque había que ir al banco, presentar documentos y demás, ¿no? Ahora con ayuda de la inteligencia artificial, nosotros podemos iniciar y concluir el trámite de un- una tarjeta de crédito o un préstamo crediticio de, desde el casa, en línea, ¿no? Y esto se logra con herramientas de inteligencia artificial. Resulta que cuando nosotros damos nuestra información, y eso es muy importante justamente, cada que nosotros instalamos una aplicación o cada que abrimos una cuenta en alguna red social o en alguna cuenta en general, nuestros datos están allí disponibles. Entonces, con los bancos pasa que toman nuestros datos, nuestra información y, importante, nuestro historial crediticio. Entonces, con base en modelos de predicción, que no es otra cosa más que un modelo matemático en el que se estudia cómo nosotros fuimos eh, generando nuestro historial crediticio para poder predecir si vamos a ser clientes responsables o no. Entonces, la inteligencia artificial ahí lo único que hace es algo que se llama clasificación, clasificarnos como buenos clientes o malos clientes. Entonces, los bancos toman esta información que les devuelve la inteligencia artificial y pues deciden darnos o no darnos el crédito. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, como ya mencionaban en defensa, todo lo que tiene que ver con la detección de la huella dactilar, el desbloqueo facial, em, todo lo que tiene que ver con datos personales y protección de datos, tiene que ver con esta parte de la defensa de datos y la inteligencia artificial está ahí detrás reconociendo, como ya les decía hace un rato, imágenes, video, voz. Nosotros también podemos hacer ya muchas cosas con la voz. Eh, no sé si han hecho un registro últimamente ante algún banco, pero les pide la voz. Entonces ya es reconocimiento de voz. ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante herramientas de inteligencia artificial. En medicina, por ejemplo, tenemos también predicción de enfermedades. eh, con base en una radiografía se puede predecir qué tan probable es que una persona tenga alguna enfermedad o no, osteoporosis, cáncer y de otro tipo de cosas en las que la inteligencia artificial nos auxilia. Respecto a las finanzas, los valores y demás, existen modelos de inteligencia artificial que predicen el riesgo, por ejemplo, de invertir en ciertas acciones. Entonces, te devuelven una probabilidad de que tengas una pérdida o una ganancia, por decir algo. Y en cuanto a la analítica empresarial en general, existe una gran variedad de herramientas de inteligencia artificial que a lo mejor más adelante comentemos porque son extensas y nos permiten hacer diferentes cosas.
Muchas gracias. Inclusive, por ejemplo, podríamos comentar, por ejemplo, ya el tema de sistemas de ruta que puede considerar el tema, por ejemplo, de los autos autónomos, también es un tema de inteligencia artificial. Exacto, sí, toda la creación de rutas, incluso eso es parte de algo que se llama visión inteligente, que es otra de las áreas de la inteligencia artificial, la visión por computadora, visión inteligente. Eh, Estos carros autónomos ya son capaces de estacionarse por sí solos, detectar semáforos, detectar peatones, detectar obstáculos en general y detenerse o tomar acciones con base en en las cosas que detectan. Entonces, algo importante también y que no había mencionado hasta ahorita, en cuanto a todos estos, si se dan cuenta, casi todos hablan de algo que se llama toma de decisiones. La inteligencia artificial es una herramienta muy buena para hacer toma de decisiones en general. Entonces, ya después hablaremos en algunas herramientas que podemos auxiliar, de las que podemos auxiliarnos para hacer toma de decisiones. Muchas gracias, Guadalupe. Para conocimiento también de los invitados, la pregunta es, ¿Netflix o los Apple Watch manejan inteligencia artificial? Sí, sin duda. Por ejemplo, cuando abren cualquiera de estas plataformas de streaming como Netflix, Disney y demás, todas tienen un trasfondo de inteligencia artificial. No sé si les ha pasado que eh, ven una película y ya cuando se acaba les dice, ¿por qué viste esta película? Te sugiero estas. Eso es inteligencia artificial. Lo que hace es que aprende lo que ustedes suelen ver más seguido y entonces pues nos sugiere algo que nos podría gustar y que comparte características con las películas que ya hemos visto antes y también con lo que ven otros usuarios. Por eso es importante también lo de que cuando compartimos nuestros datos, cuando nosotros le damos permiso a estas plataformas de que accedan a nuestro historial, a nuestros datos, pues estamos dándole permiso a que estudie nuestro comportamiento y si alguna persona ve películas similares a las que yo veo, entonces me puede sugerir una película que a esta persona le gustó mucho y que seguramente o la inteligencia artificial está prediciendo que a mí también me puede gustar. Y esto pasa también en redes sociales, en marketing, cuando compran algo en línea, seguramente les ha sugerido, como compraste esto, entonces también te sugerimos esto demás. Entonces todo ahí como trasfondo tiene una inteligencia artificial. Sí, definitivo. Pues muchas gracias, Alex. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Aquí entramos al tema que platicábamos, la inteligencia artificial generativa. Yo creo que es uno de los temas muy importantes y de, ¿cómo le llamamos? De mucha importancia para muchas personas respecto a cómo está evolucionando. Digo, sabemos que el ChatGPT es uno de los temas que está llamando mucho la atención por todos los nuevos modelos o todas las nuevas cambios que ha tenido últimamente en los últimos años. Sin embargo, antes de entrar a los diferentes, sabemos, en los diferentes empresas que se han dado al respecto, primero platícanos, Guadalupe, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Claro, bueno, la inteligencia artificial generativa, desde su nombre ya se nota que es algo que va a generar eh, datos. Entonces, la inteligencia artificial eh, generativa lo que hace es crear nueva información o nuevos datos. Estos datos pueden ser texto, pueden ser voz, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser imágenes, etcétera. ¿En dónde podemos ver IA generativa? Como ya mencionaban, en ChatGPT. ChatGPT es capaz de proponernos texto con base en lo que nosotros requerimos, imágenes incluso que se auxilian de otras inteligencias artificiales para generarlas. También
Un ejemplo que podemos ver de la inteligencia artificial generativa es cuando nosotros traducimos texto. Em, lo que está haciendo es generarnos texto en otro idioma, básicamente, con base en todos los datos ya previos que tienen estas IAs generativas. Texto, es decir, son capaces de crear unos resúmenes, ensayos, contestarnos preguntas. Si ustedes han tenido la oportunidad de navegar en ChatGPT, se darán cuenta que le pueden hacer preguntas básicamente de cualquier tipo y les va a contestar. Esto es una IA generativa, está generando respuestas con base en lo que ustedes solicitan o lo que ustedes preguntan. También la IA generativa es capaz de proponer soluciones a problemas. Eso es algo que me parece muy interesante porque si ustedes, por ejemplo, alguna vez quieren resolver una ecuación matemática, pueden ir a ChatGPT y decirle, ayúdame a resolver la ecuación x más 10 igual a 20. Y lo que va a hacer la IA es generar, justamente IA generativa, les va a generar una solución al problema que acaban de presentarles. Obviamente hay niveles de complejidad en los que la IA puede entrar y en las que puede ayudarnos. Hay problemas que todavía no son capaces de resolverse por IA generativa, pero sin duda hay muchísimos que sí ya se pueden resolver con estas herramientas. Por ejemplo, a mí, en mi caso, y confírmame por favor si es una inteligencia artificial generativa, en ocasiones cuando tienes fotos, bueno, aplicaciones que tenemos de mano, por ejemplo, que luego aparecen en Instagram o Facebook, donde dice, tienes fotografías antiguas, puedes hacerlo que se muevan, ocupas la aplicación y automático se mueven, o puedes cambiar, obviamente, una aplicación para verte más joven o más grande. Esa es inteligencia artificial generativa. Sí, en efecto, todas aquellas donde involucre generar algo nuevo con base en algo que ya existe son IA generativas. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, cuando yo quiero generar nuevas imágenes, nuevas pinturas, nuevos diseños, es igual, una nueva inteligencia, perdón, es generativa. Lo que estamos, obviamente, como tú dices, generando nuevos productos o nuevas imágenes de lo que se está diseñando. No es algo, Ujú, no se está ocupando algo de lo que existe, no es una base de datos que únicamente estoy obteniendo, es algo nuevo que se está generando, ¿correcto? exacto, sí, Ok, es crear cosas nuevas con base en lo que requiramos. bueno, y ahora viene la siguiente pregunta, Guadalupe. ¿Cuáles son las redes generativas adversarias? Ujú. Bueno, pues resulta que eh, están las IAs generativas, ¿no? Estas que nos proponen datos nuevos con base en la información que ya tienen. Mm, existen las redes generativas adversarias. Estas redes son, pues, redes ya lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? Redes neuronales. Generativas, pues inteligencia generativa. Entonces, es una combinación de redes neuronales e inteligencia artificial generativa. Adversarias hace referencia a otra cosa que ahorita les voy a mencionar, pero les voy a poner un ejemplo. No sé, bueno, yo he intentado crear imágenes nuevas de, por ejemplo, personas. Entonces, no sé si les ha pasado y seguramente sí, que en alguna red social les sale esta persona fue generada por una inteligencia artificial y es una imagen de una persona, una foto que pareciera que se la tomaron a alguien, pero en realidad no es así. Esta persona fue generada con inteligencia artificial y no existe. Es una persona que no existe, o sea, no es un ser humano. Simplemente la generó una inteligencia artificial mediante IA generativa. Pues lo que hacen las redes generativas adversarias es intentar descubrir si esta foto es generada por una IA o no. ¿Y cómo lo hacen? Pues buscando información que pudieran detectar particularmente de la nueva imagen que es generada con una IA y que pudieran encontrar algo ahí que se salga de lo normal. Y seguramente también les ha pasado a ustedes que han visto una imagen generada con IA y, por ejemplo, sale una mano con 6 dedos, ¿no? O que sale el cabello raro. Entonces,
las redes generativas adversarias tienen como trasfondo dos elementos. Uno es en la generación de nueva información y la parte de adversario es algo que se llama como discriminador o un método de defensa que busca encontrar si lo que está es generado por una IA o no. Básicamente eso es lo que representan estas redes. Guadalupe, ¿cuáles son las empresas líderes de inteligencia artificial generativa? Uy, Las demasiadas. principales. Bueno, las principales. Yo podría mencionarles Google. Aquí hasta las anoté porque dije, bueno, voy a anotar como estas que son las primordiales. Google tiene herramientas súper interesantes en IA generativa, en IBM también, mm, NVIDIA, que es muy interesante cómo estas son capaces de generar gráficos o animaciones en 3 dimensiones que se ven súper bonitas y está muy desarrollada en el área de videojuegos, por ejemplo. Meta, que es lo que antes era Facebook, ahora involucra, no sé si han escuchado, pero Meta involucra Facebook, WhatsApp, Instagram, todo lo que tiene que ver con redes sociales y algunas otras cosas. Tienen una capacidad enorme para guías generativas. Y una que me llamó mucho la atención, que a lo mejor no sea como de las principales, pero sí es muy conocida, es esta herramienta de Adobe, en la que nosotros abrimos nuestro PDF. Está trabajando con guías generativas muy interesantes para generar texto, imágenes, ya, y que nosotros las podamos plantar ahí en un PDF. Eso se me hace muy interesante. Y bueno, sin duda, pues OpenAI, que es la que está ahí en la imagen, que es una de las más populares y más potentes. ¿Algo más, Guadalupe, que nos quieras comentar de la inteligencia artificial generativa? Por ahorita no, pero seguramente de algo me acordaré en el camino. Yo Muy le bien. tengo una pregunta a Guadalupe. Sobre el ¿Sí? tema de redes generativas adversarias, Guadalupe, ¿crees que Ujú. una forma de aplicación podría ser la validación de propiedad intelectual o derechos de autor, justamente como para discernir si alguien escribió, ¿se acuerdan de un caso muy sonado que hubo por ahí de una tesis plagiada? Quizá ahora una forma podría ser que por medio de las redes generativas adversarias tú puedas validar si efectivamente ese conocimiento de esa tesis proviene de algunas otras fuentes, no solamente por lo escrito textualmente, sino hasta por la intención o el objeto que trata de abordar el centro de la tesis. No sé, Guadalupe, ¿qué opinas? Sí, sin duda, porque, bueno, como ya les mencionaba, pues son dos componentes en estas redes generativas adversarias. Una parte es la parte generativa y otra parte es la parte discriminatoria. Entonces, ya existen diversas herramientas que son capaces de detectar plagio comparando, eh, ni siquiera comparando, o sea, tú, por ejemplo, si tienes una tesis, un artículo, un documento en general, lo puedes subir a estas aplicaciones y la aplicación te va a decir con qué probabilidad eh, ese documento tiene plagio de cualquier, incluso te da las referencias de donde encontró el plagio. Se me hace, sí, qué bueno que lo mencionan, es una de las partes muy interesantes de estas IAs generativas. Buenísimo, Guadalupe. Sí, ahorita vamos a platicar en la siguiente lámina del tema de regulaciones, pero me gustaría hacerte también una pregunta que va relacionada un poco de lo que comenta Alex, y es, digo, sabemos que el tema de inteligencia artificial generativa tiene muchas bondades, pero ¿qué pasa, Guadalupe, con aquella inteligencia artificial generativa que también tiene el uso no tan positivo, sino tiene un uso negativo? Por ejemplo, lo que sabemos, lo que se escucha que se ha utilizado para elecciones, por ejemplo, para un tema, inclusive para un tema de generación de información negativa. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? Híjole, ese es un tema muy complejo. Sin duda alguna, México es eh, pues estas herramientas se utilizan comúnmente y digamos que no estamos tan eh, atrasados en el desarrollo y sobre todo en la aplicación de las inteligencias artificiales. Pero sí es preocupante
porque como ya les decía, nosotros podemos generar conocimiento que no, datos que no existen. Podemos generar la cara de una persona que no existe y alguien con malos propósitos, pues puede emplear esta información para objetivos que no estarían, como decirlo, pues muy de acuerdo con las leyes. Entonces, sí es preocupante en el sentido de que hace falta regularización del uso de estas inteligencias artificiales y sobre todo, pues también pues ¿cómo se dice? Como la preparación de nosotros, la capacitación de su uso, pues para que podamos usarlos en los mejores términos posibles. Pero sí, sin duda es un tema preocupante y con el que hay que tener mucho cuidado. Pero al día de hoy no hay ninguna herramienta de inteligencia artificial que pueda detectar esos casos. Existen herramientas en las que, por ejemplo, hubo un caso muy conocido, a lo mejor, y- bueno, yo lo escuché porque sigo a ciertas eh, artistas muy famosas. Hubo un caso sonado de una famosa a la que se le montó un video, pues, en malos términos, ¿no? Sin embargo, ya existen herramientas de inteligencia artificial que son capaces de detectar si una imagen o un video está editado mediante otras inteligencias artificiales y demás. Entonces, sí existen, aunque no lo existen para todos los casos. Entonces, Muy sí hay bien. que tener ahí cuidado. Y algo importante de mencionar es que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros consumimos y ver que esté bien fundamentado, citado y recurrir a todas las herramientas posibles de verificación de que los datos son reales. Entonces no nos dejemos llevar por todo lo que vemos, sobre todo en redes sociales, que es nuestro medio de comunicación actual. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Afortunadamente ya existen no sé si han visto estos pequeños mensajitos que salen debajo de las imágenes creado con inteligencia artificial. Entonces, bueno, ya tenemos eso de partida, pero no funciona en todos los casos. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en cuanto accedemos a la información del Internet. Perfecto. Y esto va mucho de la mano, Guadalupe, con la siguiente lámina, que queremos preguntarte qué opinas de la falta de regulación de la inteligencia artificial, sobre la falta de ética, sesgos, privacidad, regulaciones. Sabemos que ya existe una ley de la inteligencia artificial en la Unión Europea, la primera normatividad, pero existe únicamente en la Unión Europea, no hay nada a nivel mundial. Pensamos que esto tendría que haber una normatividad a nivel mundial, porque esto al final del día es una aplicación o es una normatividad que realmente perdón, es una aplicación de inteligencia artificial a nivel mundial. ¿Qué opinas al respecto? Sí, como lo mencionaba, pues sí es preocupante que no tengamos esta regularización y además, bueno, yo creo que sí deberíamos de copiarle un poco ahí a la Unión Europea en cuanto a a las leyes que protegen la privacidad de los datos y demás. Y también nosotros como usuarios debemos, como ya les mencionaba, ser capaces de identificar, eh, pues para cuál es el objetivo de estas inteligencias artificiales, ¿no? Y además, pues hacer un buen uso de ellas. Mm, Afortunadamente, bueno, como en defensa de de quienes deberían de hacer estas leyes, pues es algo prácticamente nuevo. Entonces, pues todavía estamos a tiempo de generar estas regulaciones, de generar leyes que protejan la privacidad de los datos y que implementen capacitaciones sobre el uso de las inteligencias artificiales. Yo espero que no sea muy lejano esto, porque sin duda es necesario. Y bueno, afortunadamente en la Unión Europea ya está. No está totalmente desarrollada, porque si ustedes se dan cuenta, es algo que cada vez salen más cosas nuevas, más inteligencias generativas que cada vez generan cosas más raras o más inesperadas que nosotros decíamos, bueno, y eso ahora falta que los aviones comerciales vuelen solos, ¿no? Por decir algo.
Entonces, pues sí es algo de preocuparse y de que también nosotros como usuarios sepamos hacer buen uso de estas herramientas. Y, por ejemplo, los empresarios, pues yo creo que si pretenden hacer uso de las inteligencias artificiales, pues debería de haber allí capacitaciones y estudios de la ética. Tenemos que informarnos más sobre el uso de las inteligencias artificiales, qué es lo que se puede hacer, hasta dónde son los límites y cómo protegerlos, sobre todo por si llega a haber algún, algo no deseado. Hace ¿no? Si rato, ten- Oscar, conversábamos sobre este tema que, aunque puede ser controvertido, ¿se acuerdan que uno de los típicos, de las típicas preocupaciones es que la inteligencia artificial puede estar eliminando ciertas fuentes de empleo? Pero también está creando nuevas oportunidades de empleo, quizá para materias del conocimiento que anteriormente estaban un poco más, no sé, como orientadas a la academia, por ejemplo, antropólogos, filósofos, evidentemente los propios abogados, sociólogos, están participando en, pues justo en la constitución de un marco conceptual, marco regulatorio, marco ético, y obviamente ahorita son como esfuerzos aislados, pero si, no sé si están enterados, nuestro mismo público, que la semana pasada la ONU justo publicó un proyecto en donde empiezan a proponer que la inteligencia artificial sea gobernada a nivel mundial, que exista un marco de gobernanza para que haya igualdad de oportunidades para todas las empresas, no importando su tamaño, y para todos los países, no importando su relevancia económica. Entonces, en definitiva, y ahí es donde Guadalupe justo nos comenta esto, sí existen ciertas regulaciones, empiezan a ser superficiales, pero ojalá empiecen a ser más intensivas, porque la inteligencia artificial de hecho está retando más todavía a la abogacía, porque ahora con mucha mayor velocidad tienen que empezar a regular no solamente de manera superficial y general, sino ya actos mucho más específicos, como lo que nos está explicando Guadalupe, de que si ahorita el phishing por correo electrónico es un riesgo todavía muy grande y bastante latente. Ahora, cuando ya exista una intensidad muchísimo mayor sobre la suplantación de identidad por medio de video, eso puede ser muy, muy, muy complicado si no existen más marcos más, más estrictos y hasta tipificación de delitos en específico sobre estas materias. Sí, por ejemplo, en el caso de México, a falta de normatividad, lo que se está yendo los abogados es a través de las leyes de derecho de autor. Sin embargo, sí, lo más importante es que haya una normatividad y lo más recomendable, como lo señalas, Alex, es a nivel mundial, ¿no? No se puede irse únicamente por zonas como es la Unión Europea. Al final del día, la inteligencia artificial es a nivel mundial, ¿no? Por toda la información que se obtiene y al final del día, toda la información, perdón, la inteligencia artificial generativa, pues es con toda la información que se obtiene a nivel mundial, ¿no? En la siguiente lámina, por favor, Alex. Este es un tema de una noticia que encontré en mis ratos de ocio y sale dos comentarios aquí importantes. Primero voy a leer la noticia. Dice, la inmobiliaria china Vanke nombra a Cui Xiaochuan, espero que entiendan mi chino, inteligencia artificial, como empleada del año, por conseguir que los clientes morosos paguen sus deudas con la compañía en un 92%. Aquí hay dos reflexiones. La primera es que la inteligencia artificial hizo, obviamente, lo que un trabajador no pudo hacer, porque lo hizo con un alcance de un 92% y por eso fue nombrada como un empleado del año. Y lo segundo es, pues, esta compañía lo logró con una herramienta que trabaja 24 horas, los 365 días del año, que no se enferma, que no le paga vacaciones, etcétera. Entonces aquí tenemos una oportunidad empresarial, pero también tenemos un reto laboral. Entonces, si se dan cuenta, esto sucedió en 2022. Ya estamos en 2024 y aquí es un tema de reflexión que va a abrir la siguiente lámina. Adelante, Alex, por favor. Aquí me gustaría empezar, y también son preguntas particulares, primeramente las oportunidades empresariales. Vamos a hacer comentarios también de los retos laborales.
Y si quieres, empezamos primeramente con los retos laborales, Guadalupe. Estábamos leyendo estadísticas y estábamos viendo que el 30%, se estima que de un 30 a un 40%, tengo aquí mi estadística para no equivocarme, la inteligencia artificial afectará casi el 40% de los empleos en todo el mundo, reemplazando algunos y complementando otros. Esa es una estadística que se está proyectando en los futuros años. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, pues creo que algo importante de mencionar es que no hay que tener miedo de las inteligencias artificiales, sino más bien emplearlas como un recurso. Hace rato que mencionábamos justamente de la parte de legal y demás, como ya vimos, pues se pueden crear, eh, los abogados pueden trabajar en leyes, en protección de datos, en todo el uso de la inteligencia artificial. Las personas de mercadotecnia pueden hacer uso de estas inteligencias artificiales para complementar su labor. Digo, no quiero decir que no se vayan a perder algunos trabajos porque es inevitable pensarlo, pero sí se puede limitar o más bien complementar lo que los empresarios o lo que los empleados hacen con estas herramientas. Es un reto definitivamente porque no estamos del todo familiarizados, es algo que apenas va entrando, incluso todavía existe el estigma del miedo hacia la inteligencia artificial, que eh, entonces existen demasiados, ¿cómo decirlo? Mitos y que justamente algo que a mí me gusta es romper con esto, hacer la desmitificación porque, pues si bien son herramientas que pueden, como ya mencionábamos, sustituir algunas labores, pues también existen cosas por hacer. Se van a necesitar gente que maneje estas inteligencias artificiales que definitivamente no son perfectas, se equivocan mucho. Entonces, aquí me viene a la mente un ejemplo de, bueno, yo doy algunas clases, entonces algunos de mis alumnos agarraron por ponerse a hacer sus tareas con ChatGPT, tareas de sistemas de ecuaciones, álgebra lineal y demás, ¿no? Un poco matemáticas. Entonces, yo les ponía el ejemplo de que le hice una pregunta a ChatGPT que era resolverlo mediante un sistema de ecuaciones que no era tan sencillo y me dio una respuesta muy rara. Era parecida a lo que era la respuesta correcta, pero era una respuesta rara. Entonces yo les decía, no les voy a decir que no la usen, porque sería mentirme a mí misma, eh, eh, mitificando el uso justamente de las inteligencias artificiales, pero sí eh, detectar, ser capaces de nosotros detectar cuando se están equivocando, y eso tiene que ver con el mantenimiento de las inteligencias artificiales, el reporte de sus malos resultados, entre otras cosas que se pueden hacer. Entonces, definitivamente sí es un reto integrarlas a nuestra vida, pero es parte de lo que se debe ir haciendo. Yo hasta pienso que debería ya la inteligencia artificial ser como el inglés o las matemáticas en las escuelas, ¿no? Algo que ya se vaya empleando cada vez más y que algo que mencionaba un científico que ahorita se me fue su nombre, pero es que las personas que no sepan usar inteligencias artificiales van a ser aquellas que van a tener desventajas laborales. Entonces, sí hay que tener en mente eso para, pues, irlas involucrando en nuestra vida y en nuestra parte laboral. Y aquí me llevo dos reflexiones que comentas, Guadalupe. Una es, definitivamente va a ser muy importante que la inteligencia artificial ya sea parte de la educación, desde el nivel, obviamente, primaria. Eso es muy importante que ya se vaya agregando. Y la otra parte es no esperar a que siga avanzando la inteligencia artificial y que nos gane el tiempo. Yo creo que ya estamos en el tiempo presente, donde ya estamos en un momento que ya tendríamos que saber o cuando menos tener las bases de la inteligencia artificial
conocer los conceptos, etcétera. Entonces, si no lo sé, si no estoy inmerso en este mundo, es momento de hacerlo, si no me voy a quedar rezagado. Por eso la finalidad de este webinar es importante darnos un panorama general, pero aquí la invitación es, si todavía no conozco, realmente hay cursos muy generales de manera de inteligencia artificial, los invitamos a que participen en ellos. Lo importante es que se vayan introduciendo a este mundo de inteligencia artificial y no se queden rezagados, ¿no? Ahora bien, hablando un poquito más de la parte de la escuela, yo recuerdo también en las pláticas que he tenido principalmente con mis hijos, que me decían que ya muchas de las tareas ocupan el ChatGPT. Muchas de las partes de los compañeros decían, busco, copio, pego y entrego. Ya no se dan ni en el supuesto de poder analizar, ni poder estudiar, ni nada. ¿Tú qué opinas? Realmente eso, independientemente que se puede incorporar al tema educativo, pues realmente no está llevando al tema del aprendizaje. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, realmente ese tipo de herramientas, a pesar de que están generando un valor, pues no se están explotando correctamente. Sí, y eso es algo preocupante, híjole, yo creo que ahí es una labor de todos, ¿no? Tanto en la parte de, digo, sería muy fácil ahora entregar todas las tareas y todos nuestros, incluso en la misma empresa, ¿no? Entregar todo nuestro trabajo así como nos los devuelve la inteligencia artificial. Pero justamente aquí entra la parte complementaria, ¿no? La parte mm, ética de lo que debería, de la que debería haber más capacitación hacia nosotros como usuarios de estas herramientas, eh, capacitaciones en general de su uso y también nosotros tener la mentalidad de que al final de cuentas están programadas por seres humanos. Entonces, errores va a haber. Entonces, sí es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y pues lo único que podría recomendar es justamente la implementación, la capacitación respecto a éticas de la inteligencia artificial y a su uso adecuado. Muy bien, entramos ya a las oportunidades empresariales, Guadalupe. ¿Qué opinas sobre los desafíos en la implementación de las barreras tecnológicas y organizacionales? Ujú. Pues aquí lo que puedo decir es que en cuanto a herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las empresas, hay una gran diversidad. Tenemos herramientas para marketing, para incluso ya herramientas de inteligencia artificial que crean los posts de las redes sociales de manera autónoma. Existen herramientas, como ya había mencionado, de traducción. Incluso existen herramientas que, por ejemplo, estamos en una reunión como ahorita, la inteligencia artificial graba la voz y después nos obtiene un resumen y hasta nos puede generar unas diapositivas a manera de resumen de lo que se trató en la reunión. Entonces, pues es algo que ya se podría empezar a utilizar. Claro, como ya decimos, con responsabilidad y con ética, pero son herramientas que ya están disponibles, ¿no? Eh, ahorita que mencionabas hace rato lo de la inteligencia artificial que obtuvo un reconocimiento como mejor empleado, pues también existen estas inteligencias artificiales que ya chatean en la página web de las empresas y que ya pueden obtener información, contestar y es como si estuviéramos platicando con una persona. Entonces, eh, pues ya tenemos muchas herramientas aquí disponibles en cuanto, eh, pues que las empresas podrían llegar a emplear traducciones, transferencia de voz a texto y viceversa, y son cosas que ya se pueden emplear, incluso también, pues ya aplicaciones un poco más técnicas como hojas de cálculo de Excel, gráficos, estadísticos que se generan con inteligencias artificiales, pero bueno, algo que sin duda hay que hacer es estas herramientas, ocuparlas de manera responsable y siempre verificando que lo que se nos esté entregando o devolviendo por estas herramientas sea correcto, porque como ya les dije, pues hay errores siempre. Entonces, pues hay que ahí tomarlas con precaución. Entonces, toda la información que se puede obtener con esas estadísticas
puede servir para el tema de toma de decisiones, ¿correcto? Exacto, sí. Hacer y todo lo, digo, justamente como mencionábamos, la inteligencia artificial nos va a dar gráficos. Ahora nuestro trabajo es interpretarlos, y tomar decisiones con base en esos gráficos y demás. Entonces, claro que existen todavía empleos que nosotros como seres humanos tenemos que hacer y que las inteligencias artificiales no son capaces de desarrollar aún. Y lo veo difícil porque pues ya involucra pues un poco más de pensamiento crítico, de, de, análisis, este, sí, análisis crítico y demás. Entonces, pues son cosas con las que podemos trabajar, pero de la mano, ¿no? Quizás es una de las respuestas, Guadalupe, ante también la incógnita de si va a eliminar plazas de trabajo la inteligencia artificial, porque lo que no ha logrado todavía sustituir es la generación de criterio, ¿no? La toma de decisiones con base no solamente en los datos, sino incluso en otros factores externos que pudieran definir un resultado. Quizá ese es pues uno de los secretos. Si definitivamente estamos viendo únicamente actividades totalmente repetitivas, en definitiva esas van a ser sustituidas. Pero si entramos con temas de creatividad, de toma de decisiones, de búsqueda de posibles escenarios, ahí es donde todavía podemos utilizarla. Y no dudo que en algún momento vaya a empezar también a simular ese tipo, porque ya empiezan, ¿no? Con la analítica predictiva, si nos puedes contar un poquito más, Guadalupe, ya empieza de repente hasta a proponerte opciones y de todos modos tiene que haber alguien que tome la decisión, pero por lo menos hasta explora escenarios alternativos la inteligencia artificial a partir de los datos, patrones y fuentes externas, ¿cierto? Claro, y sí, como decía yo, pues es trabajar de la mano con estas herramientas, ¿no? Porque nuestro libre albedrío y nuestro pensamiento crítico, creatividad, pues es algo difícil de alcanzar. Digo, se puede simular. Las inteligencias artificiales son capaces de simular creatividad cuando nos crean, si tú le pides a una inteligencia artificial una pintura minimalista de los años 70, lo va a hacer, lo va a simular. ¿Con qué? Con base en lo que tiene, en los datos que tiene almacenados. Pero nuestro criterio, nuestro pensamiento crítico, pues es algo difícil más bien de recrear. De simular, pues se puede hacer. Pero pues siempre, como ya les dije, hay errores. La estadística son errores. La estadística es lo que está detrás de las inteligencias artificiales. Entonces, pues sí, es algo que afortunadamente todavía no nos logra quitar la inteligencia artificial y es algo con lo que nosotros podemos colaborar para complementarlo y a final de cuentas nos sirve para optimizar tiempos. El uso de estas inteligencias artificiales hace que obtengamos resultados más rápido, a lo mejor resultados eh, más interesantes, que a lo mejor nosotros no se nos hubiera ocurrido cómo hacer cierta cosa, pues nos podemos auxiliar de estas herramientas. Pero pues sí, sin duda, pues algunos trabajos van a ser sustituidos, pero se necesitan otros nuevos. Pasamos a la siguiente lámina y esta pregunta es muy interesante, Guadalupe. ¿Todas las empresas deberían utilizar actualmente la inteligencia artificial o existen aspectos previos que deben cubrir antes de hacerlo? Pues yo creo que deberían, no todas. ¿Podrían? Claro que podrían usarlo todas. Deberían, digo que no, porque existen ciertas cosas que se deberían de hacer antes, justamente como lo dice la pregunta. ¿Qué tipo de cosas? Capacitación de las personas. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, ChatGPT, todos estamos familiarizados con ella, pero hay cosas que se pueden hacer que seguramente ni la mitad de los usuarios las conocen. ¿Por qué? Porque se necesitan conocer un poco más de tecnicismos, conocer un poco más de maneras de cómo recurrir a estas inteligencias artificiales. Hablábamos hace rato de que, por ejemplo, si tú le pides a ChatGPT una imagen de un perro, seguramente te va a proponer una imagen, pero entre más detalles le des tú de qué color, de qué tamaño, de cierta raza, entonces la inteligencia artificial puede ser más precisa en cuanto a lo que quieres
con base en la información más detallada que tú le des. Y esto funciona con todas las inteligencias artificiales, entonces hay que tener capacitación de cómo usarla. Algo importante también es tener en cuenta los objetivos de las empresas. Si el objetivo es hacer predicción de riesgos financieros, pues entonces no vamos a recurrir a ChatGPT. Podemos recurrir a otro tipo de herramientas. Entonces, capacitarnos en cuanto a su uso, en capacitar al personal de las empresas. Mm, También la parte ética. Por aquí entonces déjenme recordar. La parte cultural también, porque es importante pues tener en cuenta que las inteligencias artificiales pues formarían parte, al momento de que ingresen en las empresas, pues formarían parte ahora de lo que sería la cultura de la empresa, las misiones, objetivos y demás. Entonces, pues hay que alinear la inteligencia artificial que querramos usar, hay que alinearla a los objetivos de la empresa. También hay que tener en cuenta la infraestructura, los costos. Las inteligencias artificiales en su mayoría tienen costo. Entonces, pues hay que allí evaluar si nos conviene o no como empresa implementar una inteligencia artificial y sobre todo también si tenemos la infraestructura que necesita una inteligencia artificial. Infraestructura me refiero a eh, la parte computacional, hardware, software, redes, incluso también hay que tener mucho cuidado con la parte de ciberseguridad, porque el uso de las inteligencias artificiales, si bien está bien protegido ante los ataques de ciberseguridad, pues al momento en que nosotros manejamos datos privados, etcétera, pues tenemos que tener cuidado con la parte de la ciberseguridad. Entonces, sí son cosas que hay que tomar en cuenta antes de que una empresa decida utilizar estas herramientas. Claro que si se tienen todos estos aspectos, pues se puede utilizar y se recomienda bien usar para pues estar actualizados e ir acorde conforme va el proceso de esta inteligencia artificial. Y bueno, otra cosa es mantenerse actualizados, ¿no? Son cosas que cambian muy rápido, entonces hay que hacer capacitaciones constantes del personal y actualizaciones de software, hardware y estas cosas. Sí, en resumen, por lo que comentas, pues hay que hacer una evaluación principalmente para ver si realmente te aplica y en caso de aplicar, a qué áreas, porque necesariamente no le aplica a todas las áreas de la compañía, ¿no? Exacto. Este, sobre eso, es importante mencionar qué tipo de aplicaciones con inteligencia artificial pueden considerarse la compañía. Nosotros pusimos en la siguiente lámina algunas de las con lo que conocemos. Si quieres, aquí te cedo la palabra, Alex, para que platiques algunas de las que están aquí. Aquí son soluciones basadas en inteligencia artificial para negocios, pero aquí nos gustaría, después de la plática de Alex, que nos va a platicar dos o tres, que nos comentes, Guadalupe, ¿qué otras conoces tú? Adelante, Alex. Y son solo algunas, como de hecho decía Guadalupe, porque de hecho esto que estamos viendo no necesariamente son herramientas que inmediatamente tú puedes utilizar out of the box, sino más bien son componentes que puedes utilizar para crear soluciones ya más aplicadas a casos de uso específicos. Y uno que comentábamos es que, y de hecho también lo adelantaba Guadalupe, ya hay chatbots en donde tú puedes escribir y te responde de manera automática, pero esto ha ido evolucionando de tal manera que incluso ya existen asistentes telefónicos que por voz entienden lo que tú les estás solicitando y te dan propuestas. Y uno de los casos de uso que ya está siendo utilizado es para las mesas de soporte o mesas de ayuda. Normalmente el pareto del 80% de las preguntas típicas que un usuario hace sobre determinada herramienta, ya hay asistentes telefónicos que te pueden dar solución sobre esas que son las preguntas más típicas. Y lo interesante es, pues esto está evolucionando, esto está absorbiendo información, como bien decían, como un niño pequeño, pero también cuando hay ciertos límites que se le ponen a este tipo de tecnologías en donde ya la respuesta que te vaya a dar no es coherente, también se definen o se configuran estas soluciones para que en el momento en el que la respuesta que te vaya a dar no sea la correcta o no sea la óptima, o no sea la adecuada, te comuniquen ahora sí con un agente humano, ¿no? Que ya te pueda dar un análisis más experto sobre la pregunta que le estás haciendo. Entonces, esa es una de las que estoy viendo justo ahorita en pantalla. Watson, de hecho, es la tecnología por excelencia que ha creado
IBM en todos sus sabores y diferentes modos y casos de uso, pero es justo la aplicación de la inteligencia artificial a determinados casos específicos. Y aquí estamos viendo Speech to Text o Natural Language Classifier. Hay otras, por ejemplo, también en donde no sustituyen al 100% al agente telefónico, sino más bien son justo como una ayuda que van a tener de lado, en donde lo que hacen estas inteligencias artificiales es detectar el tono de voz del cliente que está llamando en ese momento, para efectos de identificar si está enojado, si está comprometido, si está emocionado, si tiene dudas, etcétera. Porque dependiendo de ese tono, y por eso digo que es un asistente al agente telefónico, lo que hacen es medir la calidad del servicio que te está dando el agente telefónico. Entonces ahí te puede decir, oye, se tardó más de una hora en darle la respuesta, pero por el tono de voz que tenía el cliente sabía que ya estaba molesto, está un poco desesperado. Entonces existe cierto porcentaje de probabilidad de que este cliente ya no renueve su licenciamiento, por decirlo así. Entonces ese es otro de los tipos de tecnologías que puedes utilizar. Ahí no sustituye, sino complementa la labor humana, ¿no? El Amazon Forecast, por ejemplo, y ahí Guadalupe es la experta, pero yo lo que he visto es que, y de verdad, como decíamos, es apasionante esta temática, ¿no? Ya los modelos matemáticos, todo lo que vimos en las clases de estadística, ya se está condimentando y complementando con inteligencia artificial justo para darle más potencia a la toma de decisiones a partir de no solo de la data que le das, sino de la simulación y creación de escenarios. Yo lo he visto aplicado en planeación financiera, en donde ya el propio sistema, el propio robot, te da sugerencias incluso de disminución de costos en ciertos gastos que ve que no se ejecutan tan frecuentemente, pero que pueden ser de un importe importante y que no van relacionados con el core business de la compañía. O sea, esa ya es información que ya va generando la inteligencia artificial y donde te propone, oye, quizá podrías llegar a tus metas de ahorro a partir de eliminar determinado costo que vemos que cuando se ejecuta es muy caro, pero que no vemos que genere valor o que esté directamente relacionado. Igual un humano podría decir, oye, no, espérame, no puedo recortar ese costo porque ha sido importante para cierto cliente. Bueno, quizá ahí es donde ya entra la inteligencia humana. Pero quizá ese tipo de tecnologías te ayudan a visualizar escenarios que tal vez no habías pensado en ellos. Y ya más bien a partir de que te los presenta, ya tú tomas la decisión, ¿no? No sé, algún otro, Guadalupe, porque hay, como, o sea, casi todo se está condimentando con inteligencia artificial y es obvio, ¿no? Es inteligencia aplicada a todas las áreas del conocimiento. Sí, y estas, por ejemplo, son empresas muy grandes que, pues, bueno, tienen los recursos y tienen la información, los datos para generar demasiadas inteligencias artificiales allí que se pueden emplear para cosas demasiado interesantes. Existen otras que es, por ejemplo, de Google Cloud, de Vertex AI, que es una inteligencia artificial bastante completa, se me hace, porque es capaz de crear texto, imágenes, como lo hace ya ChatGPT y algunas otras, pero también es capaz de descubrir tendencias. Por ejemplo, hace rato les ponía el ejemplo de estando en una reunión, se dicen cosas importantes que luego usualmente se quedan en el aire, ¿no? Entonces, ya existe allí, mediante esta inteligencia artificial, Vertex AI, pues se pueden generar resúmenes y encontrar tendencias en los datos. Y estas tendencias no solamente son en texto, sino también en videos, imágenes, documentos de Excel, presentaciones de PowerPoint y demás. Y también, pues esto nos lleva a lo que decíamos, la toma de decisiones basada en los datos que se obtienen de estos, con estas herramientas. Eh, y también es capaz de generar como procesos, planes de trabajo y optimizarlos en cuanto al tiempo o en cuanto a los objetivos planteados. Entonces, claramente está limitada a algunas cosas, pero pues ya se pueden producir, hay ciertas planeaciones de trabajo, planes con base en ciertos objetivos, tiempos que se quieren cumplir, y estas herramientas ya nos ayudan en esta planeación. Y ya de ahí hay unas que se me ocurren un poco más sencillas, por ejemplo, herramientas de marketing. Ya existen herramientas que son capaces de generar desde un flyer hasta un video que haga marketing de una empresa. Entonces, eh, existe una que se me viene ahorita a la mente que se llama Content Shake, que es de paga, pero pues se puede usar para este tipo de cosas. Luego existen otras herramientas, por ejemplo, de traducción como Grammarly o DeepL, que son dos traductores muy buenos.
Tip L es como para traducir directamente. Escribo mi texto en un idioma y lo paso a otro. Entonces, pues es traducción. Pero Grammarly lo que hace es sugerirnos cambios. Entonces yo escribo algo y detecta errores del idioma y me sugiere nuevos enunciados. Entonces es una herramienta que también puede ser empleada y esas tienen sus versiones gratuitas. Entonces, pues ya son cosas que deberíamos estar empleando aquellos que trabajamos, eh, que escribimos mucho en otros idiomas, pues ya se pueden estar implementando. Luego existen también estas que desarrollan una presentación. Yo, por ejemplo, mañana tengo una presentación para presentar los resultados de tal estudio, entonces no me da tiempo a hacer la presentación. Bueno, pues sale una herramienta de inteligencia artificial, aquí existen varias. Se me viene a la mente una que se llama Plus AI, Plus Inteligencia Artificial, y que genera, tú le pasas texto y te genera las diapositivas con imágenes y todo. Entonces se me hacen ahí bastante interesantes. Ya mencionábamos las de servicio al cliente, como los chats y bueno, los generadores de voces, como ya también nos mencionaba Alejandro. Entonces hay una inmensidad de herramientas que podemos ya estar empleando actualmente. Muy bien. Pues muchas gracias. Esto es lo que realmente queríamos ahorita compartirles, pero en la siguiente lámina queremos platicarles ahora qué va a pasar en el futuro de la inteligencia artificial. Sabemos que esto está evolucionando muy rápido y bueno, aquí tenemos 6 puntos que queremos que nos platiques, Guadalupe. El primero es, platícanos sobre la hiperautomatización. ¿Qué opinas sobre este rubro en particular? Híjole, pues aquí hay que tener en cuenta que los procesos, eh, cuando hacemos, por ejemplo, en empresas que aquí se me viene a la mente empresas un poco más industrializadas, creación de carros, creación de cualquier tipo de máquina, pues ya están automatizadas, ¿no? Ya hacen sus procesos ya de manera automática, incluso todas estas que tienen que ver con empacado de productos como jabones, shampoo, todo esto, ¿no? Está automatizado. La hiperautomatización pues ya entraría a un proceso, un paso más allá, ¿no? Que ya ni siquiera tenga que haber seres humanos ni vigilando la calidad, porque es un paso importante, por ejemplo, de las industrias, la calidad, de auditorías de calidad, o ya ni siquiera tengan que hacer, porque ya las inteligencias artificiales la harían por sí mismas mediante visión por computador. Que ya básicamente una empresa trabaje por sí sola sin prácticamente requerimiento de ningún ser humano. Entonces, a eso hace referencia a la hiperautomatización. Sobre esto, ¿cuál sería la estrategia empresarial que tú recomendarías? Diga, ya sabemos, platicábamos sobre la estrategia empresarial presente, pero ¿qué platicarías sobre la futura, Guadalupe? Pues es que aquí yo creo que sí es algo alcanzable, teniendo los recursos como empresa y demás, eh, pero bueno, sobre todo la capacitación otra vez, creo que hago mucha referencia como a la capacitación del personal y demás, porque pues es necesario, a final de cuentas, crear e implementar estas inteligencias artificiales para la hiperautomatización. Entonces, pues nosotros tendríamos que estarnos capacitando en el uso de inteligencias artificiales para llegar a lograr estos objetivos empresariales. Claramente no son sencillos, pero pues podrían ser alcanzables si tienen los recursos y las herramientas para lograrlo. Entonces, pues sí, es algo con lo que hay que estar trabajando ahora para que en el futuro sea alcanzable. Sí, Ahora, si me definitivamente. permites complementar, Óscar, a Guadalupe, el tema de estrategia empresarial, de hecho, ya está siendo abordado en las escuelas de negocio, porque existe todavía esta mala concepción, y de hecho conozco gente que piensa que ponle esto a la inteligencia artificial y que lo haga, y espérate, pues necesitas justo como hemos platicado, entrenarla y no puede tomar decisiones, no tiene criterio, etcétera. Entonces, si bien en términos de la estrategia empresarial te puede ayudar a tomar decisiones para darte más información sobre cómo se están comportando los mercados, cuál es la forma de comportamiento de los clientes, cómo es que se están moviendo las cifras macroeconómicas y todo eso
te ayude a tomar una decisión para definir tu estrategia, es muy diferente a decir que la inteligencia artificial va a normar la estrategia empresarial. Quizá que sí ya está pasando, por ejemplo, ya los mercados de valores empiezan a utilizar mucho de esta tecnología, ¿no? La mano invisible seguramente que mueve los mercados y empieza a ser tecnología que empieza a mover los diferentes indicadores. Pero al final de cuentas, pues tú sabes y ustedes saben que la estrategia empresarial la define mi producto, mi mercado, mi segmento, mi estructura de marketing, mi misión, mi visión, y de acuerdo a eso es que se toman las decisiones. Entonces, yo ahí diría, hoy no te puede definir la estrategia empresarial, pero te puede ayudar a darle forma a tu estrategia empresarial porque te daría más visibilidad. En el futuro sería difícil de todos modos porque entonces serían máquinas generando transacciones con máquinas y en algún momento también se tiene que romper ese paradigma, ¿no? No, ya decíamos, yo creo que es momento de empezar a evaluar cuáles son las áreas que yo podría implementar la inteligencia artificial y principalmente la inteligencia artificial generativa, porque sí, va a haber modelos donde yo pueda ya realmente utilizar la inteligencia artificial, donde ya realmente estén los modelos fabricados, digamos, por los líderes, pero seguramente puedo ya empezar yo a diseñar módulos con todas las herramientas que puedan existir para tener inteligencia artificial generativa únicamente aplicada a mi propia actividad, ¿no? Aquí la Que, pregunta sería, ¿cuáles de tus objetivos estratégicos pueden ser impulsados o mejorados por la inteligencia artificial, ¿no? Más no que la definitivo, inteligencia artificial defina tu estrategia empresarial. correcto. El punto más importante, sabemos que está creciendo de manera es- eh, muy rápida, Guadalupe. ¿Qué estás pensando tú que va a pasar de 5 a 10 años con todo este tema de la evaluación continua del futuro de la inteligencia artificial? Pues yo sí veo en 5 o 10 años logrando cosas que actualmente no vemos mucho y digo, en México a lo mejor vamos en cuanto a comparado con otros países vamos un poco más lento en empleando y haciendo uso de estas inteligencias artificiales, pero sí yo creo que es algo que hay que hacer un poco a pasos más agigantados, pero definitivamente en 5 años esto va a pinta para un poco más, más prometedor, digo, en cuanto, siendo positivos en cuanto a su uso respecto a lo que mencionaban hace rato de las sugerencias que pueden llegar a brindarnos las inteligencias artificiales en cuanto a la toma de decisiones pues sí es algo que ya está generando. Entonces, sin duda va a ser parte de nuestro día a día en este futuro. Y nosotros, pues como ya lo dije hace rato, no nos queda de otra más que adaptarnos o morir. Entonces, pues hay que adaptarse a su uso, hay que conocerlas más, hay que capacitarnos más para que pues podamos ser parte de esta evolución. Hablabas de México, Guadalupe, pero en tu experiencia, ¿qué está pasando en otros países como China, por ejemplo, que es un país que está muy avanzado comparado con otros países? ¿Qué está Híjole, yo escuchando? estoy impresionada con eso porque la primera vez que vi un carro autónomo dije, Yo no me subiría a eso", pero y eso que yo trabajo en inteligencia artificial, ¿no? Pero no sé si se han dado cuenta, pero los reportes de accidentes en carros autónomos son muy bajos. Entonces, pues sin duda estos países que tienen estas herramientas ya mucho más avanzadas, pues nos llevan ahí una cierta ventaja, ¿no? Pero es algo que ya está muy eh, inmerso en el día a día de las empresas, incluso de las personas como tal. Entonces, pues sí hay que, yo creo que en 5 o 10 años en esos países esto va a ser realmente interesante de ver. Muy bien. Este tema importante platicábamos también Alejandro y un servidor, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. ¿Qué opinas? Es un tema también muy importante que actualmente también nos está preocupando. ¿Qué opinas sobre esto? Pues aquí también, al igual que mencionábamos con la ética y esta parte como leyes, pues tendríamos que estar trabajando mucho en esta parte. Estamos un poco todavía, como que son cosas que se dejan en un segundo término, ¿no? Muy a todo dar con el desarrollo de la IA, con sus aplicaciones,
pero son cosas que se están dejando ahí de lado, entonces hay que tomarlo más, hay que eh, fundamentar más los usos de las inteligencias artificiales y ver, eh, cuidar la parte de sostenibilidad para que pues no caigamos en errores que son comunes en haciendo uso de estas herramientas. Yo creo que debería haber más capacitación, más fundamentos de ética, más conciencia de la sostenibilidad para el uso de estas herramientas. Creo que sí se está dejando en segundo término, pero estamos a tiempo. Te está dejando en un segundo término porque la conversación era, puedes utilizarla para que te encuentre mejores maneras de reducir la huella de carbono, pero de por sí la inteligencia artificial consume demasiada energía, ¿no? Entonces, ¿qué fue Sí, primero, el huevo o la gallina? Quizá yo que soy un poco más viejito, Guadalupe, en mis tiempos, pues también, o sea, los equipos de cómputo cada vez han sido más grandes, más pesados y consumían más energía. Muy probablemente también la computación cuántica definitivamente va a tener que avanzar y por lo tanto ir consumiendo, si no menos, por lo menos de manera más inteligente también su energía y hasta encontrarnos, ayudarnos a encontrar formas alternativas para disminuir quizá lo que gasta la inteligencia artificial, cómo lo disminuyes de otra manera. Pero esa es como una de las preguntas que yo le decía a Oscar que puede ser muy controvertida. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque ya esto consume demasiada energía, ¿no? sí, y no solamente en cuanto a energía, ¿no? También hay pues muchas otras cosas que en el medio ambiente, el agua, porque también hay pues son cosas con las que no se toman en cuenta al momento de hacer uso de las inteligencias artificiales y que se deberían estar analizando, ¿no? Pero es parte yo creo que como empresarios, pues es parte importante analizar al momento, hace rato mencionábamos que si todas las empresas deberían usar inteligencia artificial, pues yo creo que uno de los puntos clave sería la ética y la sostenibilidad, ¿no? También analizar si la empresa es capaz de brindar estos complementos, la ética y la sostenibilidad. Sí, que esto va de la mano con el siguiente punto, que es la construcción de la confianza, ¿no? Mientras que haya una regulación a nivel mundial, como lo está trabajando ahorita la Unión Europea, pues eso también va a generar más confianza, ¿no? Menos riesgos, menos, más confianza en todo el tema del uso del tema de inteligencia artificial. Entonces vamos a ir viendo, comentaba Alex que ya hay muchos filósofos que están trabajando en la materia. Bueno, pues qué mejor que esto se vaya trabajando y ojalá a corto plazo se pueda conocer más de esta regulación y como decíamos, que más que se pueda simplemente replicar esta normatividad que ya existe en la Unión Europea a nivel mundial. Bueno, ya estamos por terminar el webinar. Eh, Te quisiéramos hacer esta última pregunta, Guadalupe. ¿Qué consejo le darías a los empresarios o directivos para que empiecen en el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, pues en principio, como ya decíamos hace rato, y también Alejandro lo recalcó, tener claros los objetivos eh, de la empresa, porque estos objetivos van a hacer que nosotros elijamos qué herramientas, qué inteligencias artificiales nos pueden auxiliar, si son necesarias o no, y entonces, pues a partir de ahí, comenzar con el proceso de introducirlo en nuestra vida. Otra cosa que yo recomendaría también es formarse de equipo multidisciplinario, porque digo, estas inteligencias artificiales ya nos pueden eh, producir, recomendar varias cosas, pero siempre hay que tener un experto en el área en la que estemos trabajando, estudiando, con la que complementemos la información, con la que podamos hacer la toma de decisiones, obviamente ayudándonos de estas herramientas de guía, pero pues que haya personas expertas en el campo. Entonces, pues sí hay que trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario que complemente esta información. Y de nuevo, analizar capacitarse en cuanto a las leyes y la ética del uso de las inteligencias artificiales, capacitar primeramente empresarios, después personal, para que pues no haya riesgos allí de caer en algo pues que nos vaya a generar problemas más adelante.
Y lo mismo, tener en cuenta la sostenibilidad de la empresa y, como ya les mencionaba hace rato, pues analizar algunos otros aspectos ya un poco más técnicos de infraestructura y demás. Y como consejo, pues que no tengan miedo, consejo ya más personal, no hay que tenerle miedo al uso de estas herramientas. Eh, a lo que habría que tener miedo a lo mejor sería a no saber usarlas, porque entonces sí estaríamos teniendo allí un descenso en cuanto a otro tipo de empresas. Seguramente la competencia puede, sí, puede hacer uso de estas inteligencias artificiales y ganarnos. Entonces, pues hay que adaptarse y no tener miedo. Eso es lo que yo podría recomendar. Pues muchas gracias, Guadalupe. Pues no me resta más que agradecerte, a nombre de Russell Bedford y todos los socios, agradecemos tu participación, realmente muy, muy importante tus comentarios que nos has compartido a todos los invitados, clientes y amigos que nos acompañaron a lo largo de este webinar, de esta hora y media que estuvimos participando. Y bueno, agradecerte nuevamente y bueno, dejándote las puertas abiertas para que si tienes otra oportunidad, nos compartas nuevamente tu experiencia. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Alex. Hasta Bye a luego. todos.